educativo en favor de la formación religiosa cristiana. Ajá, es la A. 14, árbol. 15. El escritor alemán Arkin von Arnim sostenía que el acto de creación artística implica escoger los sucesos insignificantes de nuestras vidas y considerarlos como una verdad que supera lo que podemos hacer para los grandes acontecimientos del universo. Por eso, el arte no debe pretender ser algo más que la expresión del mundo interno del artista. El planteamiento del escritor alemán se corresponde con los principios. A ver, ¿cuál sería la clave? Está fácil, ¿no? ¿Quién hace énfasis? ¿Qué movimiento hace énfasis en la expresión de la subjetividad, la expresión de las emociones, sentimientos? Claro, el expresionismo. La C, ¿no? Se corresponde con los principios de la corriente expresionista. Muy bien, casa. Muy bien, casa. Ya, chicos. Entonces, con eso acabamos la semana 14, las preguntas que nos quedaban pendientes. Y voy a compartirles, a ver, acá he hecho un poco más de teoría sobre estética. Ya vamos a repasar algunas cositas adicionales. Algunas cosas adicionales de estética. Ya, ahí se ve, sí, ¿no? Y luego ya vamos a pasar a las preguntas de esta semana, ¿ya? Ya, entonces vamos a comenzar con la teoría de esta semana, fíjense. Ya. El tema es expresiones artísticas y culturales, análisis del lenguaje artístico y relación entre arte, cultura y sociedad. Ya. Mira, primero, cuando hablamos de expresiones artísticas y culturales hablamos de las artes, ¿no? O sea, ¿qué expresiones artísticas existen? La pintura, la escultura, la danza, la arquitectura, ya. Pero mira, sobre estas expresiones artísticas, o lo que en algún momento se conoció como las bellas artes, hay debate, hay controversia, incluso hasta ahora. O sea, en distintas épocas de la historia ha habido discusión y debate acerca de cuáles son las artes y si todas las artes tienen la misma relevancia o hay algunas que son superiores a otras, ¿no? Porque incluso en una época se debatió si habían artes mayores, artes menores, o sea, artes superiores y artes inferiores. Pero fíjate acá, mira, ¿cuántas artes estoy considerándote puesto aquí? 7, mira. Pintura, escultura, danza, arquitectura, música, literatura y cine. Están en desorden, o sea, no es que una sea más importante que la otra, ¿ya? Sin embargo, te he puesto al final el cine, ¿sí? Al final, ¿por qué? Porque tú debes haber escuchado que el cine es el séptimo arte. ¿Lo has escuchado? El séptimo arte, el cine, ¿no? Pero acá te puede, a ver, ¿alguien se da cuenta de un detalle? A ver, ¿qué otra arte no está acá? ¿Qué arte faltarían? Claro, hay artes que son más recientes. Por ejemplo, el cine es del siglo XX, fines del siglo XIX, sí, XIX, inicios del siglo XX. Por eso se considera el séptimo arte, porque es, digamos, uno de los más nuevos. Pero después del cine han aparecido otras artes también, ¿no? Una, por ejemplo, que tiene bastante relevancia y que sigue discutiéndose si es arte o no, es la fotografía. ¿Sí o no? La fotografía. Actualmente muchos discuten si la fotografía puede ser considerada un arte o no. Claro, Sebastián también se ha dado cuenta del teatro. ¿Y el teatro es arte o no es arte? ¿Por qué no lo pongo acá? Mira, yo no lo he puesto. ¿Por qué no lo he puesto? Porque muchas veces, digamos, si hablamos de la primera clasificación, ya, o sea, si queremos saber quién es el primero en clasificar las artes, fue Aristóteles. Aristóteles fue el primero en clasificar las artes y obviamente Aristóteles no puso el cine, ¿no? Porque el cine no existía en su época. Para él existían 6 artes. Estas 6, mejor dicho, esta tabla que está acá, menos el cine, son 6. Pintura, escultura, danza, arquitectura, música y literatura. Son 6. Para Aristóteles existían 6 artes. Profesora, ¿y el teatro por qué no está? Porque Aristóteles lo consideraba como el género dramático dentro de la literatura. Incluso hasta ahora muchos lo consideran dentro de la literatura.
¿no? Porque los géneros literarios, según Aristóteles, eran tres, fíjate, épica, lírica y dramática, ¿no? Épica, lírica y dramática. La dramática era pues el teatro, era parte de la literatura y muchos lo consideran hasta ahora parte de la literatura y por eso se consideraban 6 artes y el cine sería el séptimo arte, ¿ya? El cine sería el séptimo arte. No, el cine es distinto del teatro porque obviamente usa otros recursos, ¿no? O sea, para el teatro y el cine son completamente diferentes porque cuando tú vas a ver una representación teatral hay un estrado, están los actores ahí presentes, ¿no? En cambio, en el cine además se hace uso de una serie de tecnologías, de apoyo audiovisual, ¿no? No están los actores ahí presentes, ¿no? Sino que son grabaciones, entonces es diferente. Pero el teatro muchos lo consideran dentro de la literatura, por eso es que no está ahí. Por ejemplo, ¿no? Hasta ahora, muchas veces tú no puedes ver representadas muchas obras de género dramático, ¿no? Por ejemplo, las obras de Shakespeare. Muchas veces no se pueden ver. Entonces tú lo puedes leer, sí, el género dramático, el teatro, puedes leerlo, sí. Yo he leído un montón de género dramático, se puede leer, por eso se considera parte de la literatura. Ahora, otros lo consideran distinto, ¿no? Y por eso lo incluyen también. Pero las 6 artes clásicas, ojo, las 6 artes clásicas son pintura, escultura, danza, arquitectura, música y literatura. Esas son las 6 clásicas. La danza, que muchos no consideran importante, es una de las artes más antiguas que existen. Y ojo que la danza, que muchos se burlan, ¿no? Incluso yo he visto bastante gente que se burla de la carrera de danza en San Marcos. Que desde cierta perspectiva, o sea, hay algo de razón porque la danza no es letras, pues, ¿no? O sea, la danza no es no es que no tenga importancia, es importante, pero no es una carrera, pues, de letras, ¿no? Sin embargo, es un arte importante y es un arte bastante antiguo, ¿no? El tema es que muchas veces se interpreta la danza como la danza popular nada más, cuando la danza tiene distintos géneros, ¿no? Y la danza además tenía, por ejemplo, mucha relevancia en el mundo griego. ¿Recuerdas las musas? ¿Te acuerdas de la musa? La musa de la poesía, la música del la musa del teatro, la musa de la danza, ¿no? Había una musa de la danza. La danza era importantísima, no solamente como expresión, digamos, artística, sino para los ritos religiosos. Creo que te hablé, no recuerdo, acerca de las fiestas dionisíacas. El culto al dios Dioniso se daba con danzas y música. La danza y la música eran parte ritual, o sea, no eran simplemente expresiones artísticas, eran parte del rito religioso griego. Entonces se le daba mucha importancia a la danza y a la música, así como se le daba importancia también al teatro. ¿Ya? Entonces, estas son las 7 artes, ¿ya? Las 7 artes, digamos, principales. 6 clásicas, digamos, ¿no? Pintura, según la clasificación de Aristóteles, ¿no? La literatura se dividía en 3, épica, lírica y dramática, y el cine, que ya es digamos, el arte más reciente, aunque, como dijimos, algunos siguen discutiendo, todavía hay debate de si incluir o no la fotografía, ¿no? Si se puede incluir la fotografía. E incluso algunos creen que también se debería incluir el cómic como otra forma de arte, ¿no? Porque no calza del todo para algunos dentro de solamente la literatura, porque también tiene un material visual, ¿no? Entonces, para algunos también el cómic debería ser considerado dentro de las artes, ¿no? Pero digamos, de esas dos, evidentemente la fotografía es la que está más cerca de ser aceptado un arte. Además que actualmente hay muchas exposiciones fotográficas, ¿no? En galerías de arte se exponen trabajos fotográficos, ¿no? Bueno, entonces, a ver. Y bueno, los grafitis, los murales y todo eso se considera dentro de la pintura también, ¿no? Actualmente. Ya. Ahora, mira, vamos a hablar un poquito acerca de la relación del arte con la sociedad en distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el arte y la pedagogía, ya hablamos un poco de eso, pero de todas maneras no te olvides que el primero en hacer énfasis acerca de la importancia del arte en la formación, ojo, la formación del hombre desde pequeño, porque mira, dice el arte y la pedagogía, ¿ya? El arte y la pedagogía. Cuando se habla de pedagogía, se habla de cómo se forma al niño,
El pedagogo es el formador del niño. Entonces, cuando Platón en la República habla acerca de la función educadora de la música, por ejemplo, él está diciendo cómo debería organizarse el Estado para que los hombres desde pequeños se formen para ser hombres virtuosos en el futuro. ¿Cómo se puede lograr armonizar el alma? Porque ya hemos hablado de eso, pero recuerda, para Platón el alma tiene 3 partes: el alma racional, el alma irascible y el alma apetitiva, ¿no? El alma racional es la superior, la que dirige, ¿no? La que dirige las pasiones bajas y las pasiones nobles, ¿no? Las pasiones no pueden dirigir al hombre, ¿no? Las pasiones deben estar sometidas a la razón humana. La razón es la que tiene que primar siempre. ¿Y cómo yo hago para que mi alma esté en armonía? ¿Qué significa tener un alma armónica? Un alma armónica es aquella donde cada parte cumple la función que le corresponde. Lo deseable, lo mejor es que la parte racional sea la que dirija a las partes pasionales. Si una parte pasional, por ejemplo, las pasiones bajas, son las que se imponen, ¿no? Son las que dirigen, evidentemente el alma va a estar desorganizada, ¿no? No va a estar en armonía, porque la parte más baja no es la que debe guiar, ¿no? Entonces, por eso para Platón, tener un alma armónica, ¿qué cosa significa? Que la parte más elevada, o sea, la razón, sea la que dirija las pasiones, no al revés. ¿Y cómo se puede lograr eso? A través de la música, ¿no? O sea, no permitiendo que la música haga que yo desencadene mis pasiones. ¿Te acuerdas lo que te mencionaba, no? Por ejemplo, escucho música triste y me dejo llevar por esa melancolía, esa tristeza. No, ¿qué estoy haciendo? No estoy dominando mis pasiones, estoy dejando que mis pasiones me dominen. Eso es negativo para el alma, es negativo para el hombre. O sea, de esa manera no puedes formar un hombre virtuoso. Entonces, por eso es importante la música para Platón. La música puede ayudar a armonizar el alma, pero cierto tipo de música, no cualquier tipo de música. Y por eso es que para él había cierta música que se debía permitir y otro tipo de música que se debía vetar, es decir, prohibir, ¿no? El tipo de música que se debe prohibir es la música que desencadena las pasiones. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es importante, ¿no? Cómo el arte se relaciona con la formación del hombre desde niño, ¿ya? Luego, el arte como signo de poder y riqueza. A ver, voy a ver el chat un ratito. Dice Sebastián, la tecnología no es un arte. La tecnología en sí misma no se puede considerar arte. Ahora, lo que se hace en realidad es incluir o usar la tecnología para crear arte. Eso sí se hace, ¿no? Incluso hay muchas instalaciones artísticas, muchas expresiones artísticas que incluyen una serie de medios tecnológicos. Por ejemplo, en la música actualmente hay música, incluso en la música clásica o la música, por ejemplo, en el Conservatorio Nacional de Música, donde estudian música clásica, se usan a veces programas, software especiales para sintetizar o para, digamos, acoplar ciertos sonidos a la música tradicional. Entonces, sí se usa bastante la tecnología actualmente en el ámbito del arte, en la música, en la pintura, en las instalaciones. Por ejemplo, también en los videos. También se hace un tipo de arte audiovisual a través de videos de computadoras, ¿no? Los videojuegos, algunos han querido considerar algunos videojuegos como expresión artística. Eso sí, hay algunos que consideran ciertos videojuegos como expresión artística. Pero eso está en debate, ¿no? O sea, no todos están a favor de esa idea, pero sí ha habido algunos que lo consideran, ¿ya? Luego, mira, el arte como signo de poder y riqueza. Ya, esto también lo debes ya conocer, ¿no? En realidad, el arte ha sido signo de poder y riqueza desde hace mucho tiempo, ¿no? No solamente en el Renacimiento. Quizás en el Renacimiento es más evidente. ¿Por qué? Porque en el Renacimiento, como tú debes saber, hubo, bueno, el Renacimiento, como sabes, se desarrolló principalmente en Italia, ¿no? En Florencia específicamente, y en otras ciudades italianas también, pero sobre todo en Florencia. ¿Y por qué Florencia tuvo tanta importancia? Porque también era una de las ciudades más ricas, ¿no? Junto con Venecia, era una de las ciudades más ricas del Renacimiento.
era una ciudad comercial, una ciudad manufacturera, o sea, hacían una serie de productos que vendían, exportaban, ¿no? Por ejemplo, producían telas, producían lana, producían una serie de objetos que vendían y comerciaban, y la ciudad comenzó a acumular mucho dinero, incluso comenzaron a aparecer banqueros, ¿no? Entonces, esa gente que comenzó a recaudar dinero, a tener mucho dinero, también comenzó a invertir en otro tipo de bienes, ya no solamente en vestidos, casas, ¿no? Sino también en otro tipo de bienes, que eran los bienes artísticos, ¿no? Por eso los principales mecenas de la época, o sea, del Renacimiento, como dice ahí, ¿no? Fueron los papas, los nobles y las familias adineradas. Los mecenas eran los que financiaban las obras artísticas, ¿no? Los que daban el dinero a los artistas más renombrados para que hicieran sus obras, ¿no? De estas familias, a ver, tú debes saber, ¿cuál es la familia más importante del Renacimiento? O sea, la familia que ejerció el mecenazgo. Eso lo debes haber visto en historia, me imagino, ¿o no? ¿Quiénes fueron los mecenas más importantes del Renacimiento? La familia. Hubo una familia que es muy conocida. Nada. ¿No sabes? Los Medici, pues claro, Adriano, los Medici. Los Medici fueron los mecenas más importantes del Renacimiento. Pero, ¿los Medici qué eran? ¿A qué se dedicaban? ¿Por qué tenían dinero? ¿Eran nobles? No eran nobles. Eran banqueros. O sea, era gente que se había hecho de abajo, gente que había comenzado con el comercio, había ido ganando dinero y acumularon tanto dinero que luego se dedicaron a prestar. Fueron prestamistas, comenzaron a prestar dinero y así acumularon más y más riqueza. Pero como no tenían un origen noble, mira qué importante es el arte. Los Medici no tenían un origen noble, eran los nuevos ricos, digamos, ¿no? O sea, digamos, era como Acuña, de origen humilde, pero que acumula mucha riqueza. Ahora, en todas las épocas, incluso ahora, muchas veces no basta con tener dinero, sino que quieres darte cierto estatus. ¿Y qué es lo que te permite darte un estatus? ¿Qué es lo que permite obtener estatus? El arte, pues. El arte. O sea, a través del arte tú puedes mostrar tu superioridad por encima de otros. Entonces, ¿qué hicieron los Medici? Comenzaron a invertir en arte, es decir, comenzaron a pagar a los artistas más importantes para tenerlos a su servicio, o sea, eran como sus empleados, ¿no? Claro, los artistas podían ir donde más les convenía, el que pagaba más, por ejemplo, en el caso de Leonardo, él siempre iba con el que le pagaba más. La mayoría de artistas iba con el que le pagaba más, ¿no? Por eso muchos artistas también trabajaron para la Iglesia Católica, ¿no? Por eso la mayor cantidad de arte renacentista es arte religioso, ¿no? Por ejemplo, la Capilla Sixtina, la Piedad de Miguel Ángel, un montón de esculturas de papas, pinturas de arte religioso. La mayoría de arte renacentista es arte religioso. ¿Por qué? Porque los que encargaban esas pinturas, esas obras de arte eran religiosos, ¿no? Eran papas, obispos, ¿no? Y después también encargaban obras de arte los síndacos, o sea, los alcaldes de las grandes ciudades y los nobles, la gente particular que tenía dinero, ¿no? Pero el arte era una forma de manifestar poder. O sea, si yo tenía a mi disposición, porque yo le pagaba su sueldo a Leonardo da Vinci, ya pues, ¿no? Y el otro no podía, ya pues de esa manera yo mostraba mi poder. Yo tenía a mi disposición a Leonardo, tenía a mi disposición a, no sé, a Miguel Ángel, a Rafael, ¿no? Se disputaban, ¿no? Era una forma de mostrar poder también eso, disputarse al artista más importante del momento, ¿no? Por eso habían disputas ahí entre el papado y el príncipe de Florencia, ¿no? O el gobierno de Venecia, ¿no? Porque cada uno ofrecía más dinero a los artistas para que fueran a servir, ¿no? A ese lugar. Entonces, las obras del Renacimiento son obras de carácter religioso, o también, como tú sabes, como hay una revaloración de la antigüedad, también hay mucho